Viva la música sinfónica con la organización musical más importante del noreste mexicano. Nuestra orquesta. Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un acercamiento al portador de la batuta, solistas e intérpretes en Nuestra Orquesta. Mil gracias por estar con nosotros en su programa Nuestra Orquesta, el espacio para explorar juntos el fascinante mundo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos presentamos con muchísimo gusto en controles técnicos de Opus 102 Radio Nuevo León, Armando Flores, los jueves por Radio UANL 89.7 de FM, Toño Herrera, y en la voz y producción su servidora Paula Rivera. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio donde cada semana celebramos la música de concierto, arte y talento de quienes le dan vida a cada obra musical. Como cada miércoles es un verdadero privilegio compartirles la antesala de un viaje sonoro, una velada que marca el inicio de la segunda serie de conciertos de esta temporada 2025 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además este próximo concierto forma parte del Festival Alfonsino. Mañana jueves 22 de mayo es noche de concierto, amigos. Se llevará a cabo en el Teatro Universitario de la Unidad Mederos a la hora de costumbre, 8 de la noche. Sin duda, la selección musical de este concierto es un viaje poderoso y emocionante. Comenzaremos con una obra contemporánea que abre caminos y emociones titulada Hacia una nueva esperanza, del compositor Carlos Poncio. Esta obra es un estreno en Monterrey. Seguiremos con el concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce, que será interpretado por el maestro Mauricio Nader. Este concierto está estructurado en 3 movimientos que se ejecutan sin interrupción y fue estrenado por el propio compositor Manuel M. Ponce como solista el 7 de julio de 1912 en el Teatro Arbeu, y la dirección de la orquesta estuvo a cargo de Julián Carrillo. Esto nos lleva a la última obra de este concierto, que es la Sinfonía número 1 en Re mayor de Julián Carrillo, en el marco del 150 aniversario de su nacimiento. Esta velada estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo la dirección del maestro Eduardo Díaz Muñoz. Hoy nos espera una charla muy interesante y reveladora, porque nos acompañan 3 figuras clave y profundamente representativas del quehacer musical actual. El pianista Mauricio Nader, reconocido internacionalmente por su maestría interpretativa; el maestro Eduardo Díaz Muñoz, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una trayectoria brillante, 50 años de dirigir orquestas nacionales e internacionales, quien ha llevado la música mexicana a escenarios de todo el mundo; y el compositor Carlos Alejandro Poncio de León, cuya música ha sido interpretada en distintos continentes y reconocida en festivales internacionales, autor de la obra que abrirá el programa del concierto de mañana. Bienvenidos, maestros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues hoy hablaremos de música, sí. También hablaremos de identidad, de creación, de estas nuevas herramientas, caminos inéditos que la música va tomando con la nueva tecnología. Pero antes quisiera compartirle a nuestros amigos radioescuchas un poquito del recorrido de la trayectoria de 2 de nuestros invitados. El pianista mexicano Mauricio Nader se ha presentado exitosamente en importantes escenarios en América del Norte, Centro y Sudamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. Su presencia internacional ha incluido ciudades como Nueva York, París, Oslo, Lisboa, Chicago, Beijing, entre muchas más, llevando consigo la fuerza expresiva de su arte y la riqueza del repertorio mexicano. A los 19 años debutó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes y una década después obtuvo el primer lugar en el concurso internacional de piano Bartók Kabalevsky en Estados Unidos.
Mauricio Nader se formó musicalmente en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela de Música de la Universidad de Houston y la Eastman School of Music, donde obtuvo la maestría en piano y fue premiado por el Performance Certificate. Entre sus maestros destacan Carlos Bueno, María Teresa Rodríguez, Nancy Wims y Antonell. Su discografía supera los 30 álbumes y ha sido invitado a interpretar su arte frente a destacadas personalidades del ámbito político y diplomático. Carlos Ponce de León, que también está aquí con nosotros en cabina, nació en Monterrey, comenzó a componer música de forma autodidacta a los 12 años, mientras estudiaba piano con Carmen Franco Vadillo. Ingresó de manera temporal a la carrera de música en la Universidad Regiomontana, pero la abandonó a los 16 años para estudiar economía. Una década más tarde, durante sus estudios de doctorado en esta disciplina en la Universidad de Harvard, retomó la música de manera autodidacta. A su regreso a México, impartió cursos de apreciación musical y dirigió tanto el coro de una congregación religiosa como también coros de distintos orfelinatos. Por recomendación del destacado compositor Mario Lavista, fue admitido en el taller de composición de Armando Luna en el Conservatorio Nacional de Música, con quien también estudió orquestación. Su música ha trascendido fronteras, siendo interpretada por músicos de países como Estados Unidos, Holanda, Finlandia, Italia, Australia, Taiwán, entre otros. En México, su obra ha sido presentada por la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nezahualcóyotl y en otros recintos importantes como el Palacio de Bellas Artes y el Claustro de Sor Juana. Bueno, esto es para que nuestros amigos radioescuchas sepan un poquito más de ustedes. Y bueno, antes que nada, quisiéramos un regalito para el maestro que nos acaba de decir que es su cumpleaños. Entonces quisiéramos ponerle las mañanitas porque... Oh, sorpresa. Maestro, muchas felicidades. Gracias, qué barbaridad, qué sorpresota. No, Nos maestro. estábamos debatiendo si era Carlos, bueno, no. Ponce. No, sí, era una versión de Ponce, pero tocada por Rojas, ¿no? Héctor Rojas. Por Héctor Rojas. Bueno, ¿Por quién? ya se lo investigaré, maestro. Pero gracias. Ahorita nada más nos dimos a la tarea de rápido. No, muy bien, qué Que nos detallazo. llame y le atine, se gana un abrazo el día de mañana. Después de- Eso, listo, gracias Paula, gracias. Maestro, ¿cómo Armando, se qué la ha detallazo. pasado el día de hoy? Bien, pues Bien. haciendo mucha música, muy ocupado, como diríamos en el argot nacional, del tingo al tango. Ah, muy bien, maestro. Y un poco del romanticismo al medio blues y al swing y a la música romántica mexicana de principios del siglo pasado. Pero muy bien, muy contento, muy festejado. Ah, qué bueno. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. felicidades. Deseo que se la siga pasando muy bien. Maestros, pues ahorita estamos viviendo muchos cambios en la tecnología y no sé ustedes cómo ven, cómo están viviendo ahora la inteligencia artificial que está llegando a todas las disciplinas. ¿Qué impacto ustedes creen que tiene ya actualmente para cada uno de ustedes como compositor, solista y director de orquesta en su ámbito? ¿O qué impacto puede tener en un futuro? No sé si el maestro quiere empezar? Carlos nos puede, porque Sí, yo a sé que ver, está en la Carlos, innovación. Por favor, ya y sea que se comen las uñas por contestar primero. Bueno, fíjate que es un tema que de hecho me tocó hablar hace algunos meses por un congreso organizado por la Universidad de Indiana. Estuvo ahí el fundador de
el fundador de MuseScore y de varios programas ahí que son de libre uso. Y él es músico y mencionaba algo muy interesante sobre el uso de la inteligencia artificial para componer música, y algo que es muy correcto. O sea, va a haber un montón de temas de derechos de autor. Ahí, yo en particular no he usado inteligencia artificial para componer música, pero sí la usé, digamos, en otras cosas que hago, como escribir. Y ahí te puedo contar mi experiencia, que la inteligencia artificial, por lo menos en el uso de la palabra, es muy impresionante lo que puede hacer. O sea, su acervo de vocabulario es muy impactante, pero es también muy repetitiva. O sea, a final de cuentas, es muy difícil que invente algo que no está ya por ahí en el internet. Esa ha sido mi experiencia escribiendo cosas literarias. Musicalmente sé que por ahí andan algunos programas, pero no, la verdad es que no me he metido. Y bueno, ese es el gran tema, el tema de derechos de autor. Acaba de declarar Elton John que está muy lastimado porque está pasando un momento difícil él por la vida, que está quedándose ciego. Pero además de eso, lo que a él le costó toda una vida, que fue desarrollar un estilo de musical en el pop, la inteligencia artificial lo puede imitar en cuestión de segundos. En cuestión de segundos lo puede imitar, y eso yo creo que debe ser muy difícil para cualquier compositor. Y mientras más famoso y más haya sido tu esfuerzo, más difícil es aceptar que hay una máquina que te puede imitar rápidamente. Entonces, ese es lo que me ha tocado ver. Yo pensaría que cuando uno lo toma como herramienta puede ser maravilloso. Desde que tú te metes a tu celular y buscas una palabra y te lo encuentras en un segundo, eso ya es inteligencia artificial y es un juego apenas, ¿no? Yo creo que lo que se va a lograr en 20, 30, 50 años no podemos ni siquiera saber hacia dónde vamos. Lo que sí sé también es que jamás ninguna máquina y ninguna inteligencia artificial va a poder dirigir una orquesta. O sea, tal vez sí mecánicamente, ¿no? Hay pianistas, hay robots que tocan el piano mejor que nadie, pero suena a robot. Jamás va a poder hacer decisiones musicales que tienen que ver con finura, con la finura neurológica que tiene un ser humano. Ahora, no sé si en el futuro hay gente por ahí que dice que sí van a poder tener las máquinas y los robots, incluso algún tipo de conciencia y sensibilidad. No sé, yo no creo que nos van a quitar la chamba jamás. Si la van a quitar, va a poder hacer mucho más rápido los cálculos. Bueno, ya puede hacer mucho más un cálculo matemático que el mejor matemático del mundo, pero en el arte tenemos esa ventaja de que es algo tan sutil y tan intuitivo que difícilmente una máquina va a poder lograrlo. Yo, poco lo que comentaba el maestro Carlos, yo me dedico mucho a hacer partituras también, para mí y para otros músicos. Y como herramienta es maravilloso. Si no fuera por la inteligencia artificial, no podría hacer yo lo que hago, ni mucha de la demás gente puede hacer lo que hace. Pero como herramienta, jamás va a sustituir lo que hacemos artísticamente. Ese es como mi punto para hacer de vista. arreglos, para hacer Sí, o sea, para tú... Por ejemplo, para ensayar, maestro, porque también he visto que ahora la están usando para ensayar. O sea, a lo mejor usted quiere ensayar esta misma obra que es con orquesta y le puede replicar toda la orquesta y usted nada más en el piano, ¿verdad? Sí, o puedes montar una partitura y por lo menos si eres compositor puedes ahí escuchar más o menos de una manera muy mecánica cómo sonaría y después tomar decisiones, pero las decisiones no las va a tomar la máquina, las tomas tú porque la agarraste como herramienta, ¿no? Sí. Y Dándole instrucciones a la máquina. Exactamente. Un poco lo que decía el maestro también, la máquina no puede inventar cosas nuevas al momento, creo. Tampoco soy experto, ¿no? Pero habrá que ver en el futuro si nos quitan la chamba. No, yo no lo creo. Yo estoy de acuerdo con los dos maestros, con mis dos colegas, y es un tema bien complejo. Porque mi percepción, igual iban a decir que porque soy el mayor de todos aquí, soy más vieja escuela. A mí me costó muchísimo entender. Primero fue una fascinación cuando un sobrino y mis hijos me dijeron, ¿ya viste esto, el ChatGPT? ¿No? Por ahí empezó todo, y luego el Gemini. Y pues sí hay un poco de fascinación, porque dije, a ver, voy a hacer un experimento. Y entonces le nutrí información. A ver, hazte una obra de teatro de un acto con 3 personajes
un hombre, una mujer y un niño, en fin, y le di así a cuentagotas. ¿Y cuál era el drama? El drama era que el papá se quedaba sin trabajo y la mamá tenía que trabajar, pero sí en un párrafo. Y me hizo una obra de teatro con diálogos, movimientos de escena, o sea... Entonces de repente dije, esto para la gente de Hollywood, y al poco tiempo salió todo el relajo de los escritores, guionistas, etcétera. Lo que aparentemente es una... o bueno, no aparentemente, es una realidad de ayuda, como dice el maestro Nader, que es una herramienta, pero también, como dice el maestro Carlos, de repente puede venirse todo en contra. No nos va a dejar sin chamba, por lo menos en la música, imposible, porque ahí hay algo intangible que ninguna máquina va a poder imitar jamás, y que es la imaginación y sensibilidad humana, el cómo tocar tal o cual acorde, o cómo dirigir, cómo mostrar una frase, lo mismo, cómo tocar una X frase, o cómo estructurar un periodo en el piano, o en el violín, o en el cello. Pues no, o sea, porque toda la productividad y creatividad, entre comillas, que tiene la máquina, se la ha dado el hombre. Entonces, ¿cómo podrá superar algo? Probablemente, pero en el sentido, como decía el maestro Carlos, de el vocabulario. Puede encontrar sinónimos y antónimos y tal, pero no va a poder inventar algo que no esté ahí o que no le haya nutrido el ser humano. Yo sí siento que vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener un problema grave. Y pensé cuando salió esto hace unos años, no, más bien yo creo que todos lo pensamos, o por ahí nos asaltó la famosa película de Stanley Kubrick de 2001, Odisea en el espacio, cuando HAL, la computadora, toma el comando de todo, y pues ahora sí que mata y asfixia a discreción según sus gustos, preferencias o sus negras intenciones, que eso es lo que al final de cuentas yo me quedé con eso. HAL tuvo todo lo bueno y lo positivo del ser humano, pero igualmente todo lo negativo, todo lo nefasto, todo lo destructivo. Sí, esperemos no irnos por ahí. Muy preocupante. Sí, hay un tema ahí que me hace recordar ahorita lo que estaban diciendo los maestros. Ahorita, precisamente para esa conferencia, hice algunos ejercicios ahí con ChatGPT, y le pregunté al chat, le dije, ¿quién es el compositor más importante que ha tenido Nuevo León? Y primero me contestó que Juan Gabriel. Porque vino a cantar algún día, ¿no? Y luego, indagando en el tema, ya en ese momento no le pregunté por qué pensaba que Juan Gabriel era porque el divo de Juárez pensaba que era de Monterrey. Pero luego indagando en esas conferencias me di cuenta que la inteligencia artificial, por lo menos en ese momento en que del que estoy hablando hace aproximadamente un año, la inteligencia artificial está programada para tratar de satisfacer al ser humano y es capaz de mentir para satisfacer. Siempre te va a dar una respuesta, aunque a veces siempre sea te tiene que dar una errónea, respuesta. Siempre te tiene que dar una respuesta. Entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué dices que Juan Gabriel es de Monterrey si él es de Juárez? Ah, discúlpame, es cierto. Yo los invito a que la próxima vez que estén frente a la computadora vayan a ChatGPT o a Copilot o a cualquier inteligencia artificial y le pregunten, bueno, ¿quién es el más grande compositor que ha tenido Nuevo León? A ver si ya cambió de parecer. A ver qué dice ahora, Sí, ya investigó un poquito más. Pues maestro, quisiera preguntarle, maestro Carlos, acerca del estreno local que tendremos el día de mañana, ya metiéndonos un poquito en el tema del concierto. ¿Qué significa esto para usted, que su obra se vaya a tocar aquí en Monterrey y que sea un estreno local? Pues es tremendo, es un sueño que es por el que he estado esperando 30 años. Wow. Sí, francamente, bueno, pues es muy importante. Mira, esta obra, voy a decir tal vez una barbaridad aquí, pero
Nunca. Pero vale Aquí se vale decir de todo. Sí, ¿verdad? adelante, maestro. vale la pena decirlo. Estamos entre amigos. Esta obra la estrenó hace 6 años Sinfónica de Minería, y la estrenó y fue muy bello y fue impactante, fue una experiencia para mí impactante. Pero ayer Sinfónica de Minería en ese momento no tuvo momento para digamos, dedicarle una semana al ensayo. Y lo que ayer estuve en el ensayo del maestro Díaz Muñoz, que está aquí con nosotros, y fue impresionante. No podía, no creí que más allá de las cuestiones técnicas del instrumentista, no creí que la interpretación pudiera mejorarse. Pero ayer lo que vi fue impresionante. Lo que va a hacer mañana el maestro Díaz Muñoz con esa obra, es una obra juvenil, la verdad. No por otra razón más que porque está el espíritu hambriento y sediento de un joven ahí de 14 capaz, años que quiere acabar con el mundo. Fue impresionante ayer escucharla bajo la batuta en el ensayo del maestro Díaz Muñoz. Maestro, porque esta obra tiene un subtítulo que es La piedra y la flor, en alusión sé que al poema homónimo de Octavio Paz. Sí. ¿Por qué le pone este nombre? Fíjate que aparte? El título viene de la idea, no me acuerdo quién es el poeta exactamente, si es E.E. Cummings, creo que es E.E. Cummings, el que tiene este poema que se llama La flor saxífrega o saxígrafa, no, se me olvidó la palabra ahorita, que es la capacidad de una flor para romper una piedra. Sí, con su tallo, cuando va creciendo, si se le da el tiempo para crecer, la flor el tallo de la flor es capaz de romper una piedra. Y esa imagen fue la que me impresionó por la situación que estaba viviendo yo en ese momento, de ver una obra cuya primera versión había escrito a los 14 años, y ver cómo la vida y tantas cosas que pasé durante los siguientes 30 me hicieron ver cómo esa obra, pues no me tocaría decir modesta, creció y ahora está aquí con la Sinfónica de Nuevo León. Entonces esa es la imagen de esa espera de 30 años, de estar esperando 30 años a que algo finalmente madurara. ¿Y la dejó ahí? ¿Nunca la tocó hasta después de tantos años? No, nunca la tocó, esa obra la compuse, yo o sea, a los 14 años, yo no estaba todavía en la carrera, yo entré a la carrera de música, estuve unos 5 o 6 meses por ahí. Y en esos 5 o 6 meses, pues obviamente no había llevado contrapunto, no había llevado armonía, no había llevado nada, pero un compañero me dijo, ¿por qué no se las enseñas se le enseñas al profesor de composición de aquí de la universidad? Y se la enseñé y la tocó a primera vista. Fue una cosa impactante para mí en ese momento, que un manuscrito ahí, un profesor que se había graduado en una escuela de Europa del Este, la tocó a primera vista y me quedé impactado. Y esa fue la última vez que la escuché, pero yo la podía tararear a los 30 años después, yo te la podía tararear todavía, o sea, cuando la retomé de memoria, no vi el manuscrito hasta ahora, hace unos días que se preparó este programa, voy a sacar el manuscrito a una caja de cosas viejas y me la encontré. Y de hecho era para piano. Para piano, la versión para piano, y una versión muy elemental para piano, sí. La sí. Convirtió en versión para orquesta. Sí. Oh, muy bien. Maestro, ¿tiene algún periodo en particular que crea que haya influenciado su composición? ¿O algún compositor en Fíjate particular? Que hay una frase que me marcó mucho, 2 frases que me marcaron mucho. Cuando yo dejé la música a los 16 años, me dediqué a la economía, y cuando estuve en el doctorado finalmente le di un poco de tiempo a esto, pero hasta que no regresé a México busqué a Mario Lavista y él me mandó con un alumno de él, compositor muy importante de la segunda mitad, de la primera, contemporáneo, muy importante, llamado Armando Luna. Y me dijo, creo que ahí me di cuenta de que cuál es el papel de un profesor, de un maestro. Y me da mucho orgullo decirlo porque sé que el maestro Díaz Muñoz también le comisionó varias obras a Armando. Y Armando no ha tenido el reconocimiento que se merece. Pero me dijo 2 cosas que me cambiaron el mundo. Una fue, la primera me dijo, bueno, ok, sí compones. Y era todo lo que necesitaba yo.
Era todo lo que necesitaba. Que me dijera alguien, sí compones. Y entonces me puse a componer. La otra cosa que me dijo es, la primera obra que le mostré era una obra así, pues muy influida por los 60, 70 del siglo XX, ruidos, notas rápidas, complejas, ritmos complejos, todo lo que te puedas imaginar, notaciones un poco extrañas, bla, bla, bla. Y le vio mi partitura y se quedó callado, y luego hicimos un viaje a Puebla en mi carro, lo llevé a un concierto, y me dijo, Carlos, tú escuchas pop. Tú escuchas pop. ¿Por qué no compones música donde se note que escuchas pop? Porque todo el mundo quiere sonar todavía aquí a la avant-garde de los 60 y 70. Escribe como para que la gente sepa que escuchas pop. Y eso me cambió totalmente. Eso, entonces, más que... sé que a los 14 años, eran los 80s, estaba por ahí John Adams. No sé si Adams ya estaba por ahí. Estaba Philip Glass haciendo cosas del minimalismo que suenan a pop, que vienen del pop. Pero creo que el camino que yo seguí fue muy distinto, porque para ellos lo que les importa es lo repetitivo, y mi obra, aunque tiene sonidos muy pop, no es de ninguna manera repetitiva en el sentido que ellos lo hacen, de estar tocando el mismo compás 100, 200 veces, sino que hay cierta variedad en ella, una variedad más del tipo de que puedes encontrar en la obra clásica. Eso creo. Ahora estoy hablando yo aquí ensalzándome yo solo, no sé, eso no me toca a mí. Nos imaginamos que sí, porque el maestro, pues de hecho, escuchaba yo la rueda de prensa donde comentaba el maestro que había aceptado su composición, pues al escucharla y decir, sí me gusta, ¿no? O sea, esa es la manera. Escucharla en mi cabeza. Ajá. Y haciendo algunas cosas en el piano, porque nunca tuve oportunidad de escuchar la versión de piano ni la grabación que hizo Minería. Okay. Que además ese es pues nuestro trabajo, o sea, como decía Leonard Bernstein, escuchar con la vista. O Leon Barzán también, o sea, me ponen una partitura, ya si está muy complicada, me voy al piano, porque esto sí no lo imagino, no lo puedo recrear. Recrear en mi mente. Esto no quiere decir que su lenguaje sea sencillo, para nada. Hubo varios compases que sí me tuve que ir al piano para ver qué está pasando, porque era, como lo comentábamos, que yo sentía que era bitonal y que a propósito él quería crear tensión con algunas disonancias, pero entonces uno no sabe si es error del copista o si es una intención manifiesta del compositor, ¿no? Por ejemplo, un acorde aumentado, mi, sol, sostenido, do, perdón por el tecnicismo, y por ahí se mete un si. Pues no, eso es un error, y se lo comenté, por ejemplo, ese tipo de detalles. No, lo que me convenció de hacer la obra de Carlos fue su energía, su ímpetu, la dirección que tiene. Es de una gran energía. Yo no sabía que era una obra de juventud, pero es de una energía vital, y eso fue lo que me convenció. Y llegas a la parte media y dije, Carlos tuvo que haber hecho jazz en algún momento de su vida, porque esto es jazzista, y hoy me lo confirmó. Entonces incluso algunas cosas le sugerí, y es muy amable porque me las aceptó, de hacer, no cambiar notas ni nada, simplemente hacer un swing. Bueno, sí, cambiamos una nota, en vez de una séptima mayor, una séptima menor, pero nada más, porque le da más ese swing de blues, lo que llaman los norteamericanos, ¿no? De blue third, o sea, la blue note, la que es la tristona, ¿no? Pero que le da ese sabor, ese color, esa atmósfera de blues, de jazz. Y eso fue lo que me convenció. Y ahorita me da mucho gusto lo que está diciendo, de que le gustó mi visión de la obra, porque eso es una cosa, y aquí todos los tres componemos. Ajá. Entonces lo que es muy difícil aceptar es cuando ya llegas al final y pones la doble barra, de decir, ahora ya no me pertenece, ya no es mía, fue mía mientras yo estaba en el proceso, pero ya la terminé y ahora es de quien quiera, del mundo, de quien la cache, ya no me corresponde, ¿no? Y hay compositores que no son así. Y no voy a decir nombres, pero cuando los he invitado a las grabaciones que hago de sus obras, están encima de mí. No, es que aquí esto y lo otro.
¿por qué no lo escribiste entonces así? Es decir, en fin, la interpretación de X instrumentista, director, empieza donde termina la creatividad del compositor. Entonces, ya me fui por otro lado, No, pero es muy interesante, maestro, también lo que menciona acerca de que usted no escuchó la grabación antes. Entonces, a lo mejor eso también, no sé, ustedes que son músicos me podrán decir, influye más el hecho de no haberla escuchado antes y estarla dirigiendo en ese momento a que sea una cosa más fresca, siempre. Diferente. Yo desde que estaba en el conservatorio, muchos compañeros me decían, es que ya escuchaste tal versión. No. ¿Pero por qué? Porque primero quiero Hacer su versión yo de usted con la mismo. partitura, con el pensamiento del compositor directamente de él hacia mí. Sí, no con ya la traducción de otro director, de otro director o de un músico o de otro pianista, o de ¿no? otro, Porque eso me ajá. pasaba mucho con las sonatas de Beethoven. Híjole, o de Mozart, que me decían, es que debes de escuchar a Rudolf Serkin, es que debes de escuchar a Sviatoslav Richter. No, todavía no. Primero quiero aprenderla y aprehenderla con H y sin H, yo. Y ya luego escucharé, ya que yo tenga mi idea intrínseca, entonces puedo empezar a comparar y va a ser más valioso. Y de repente si digo, pues esta idea de fulano me gustó más, o esta idea de Perengana también me gustó más. Y al maestro le debe de pasar exactamente lo mismo. Entonces sí es un proceso muy lento de repente. Muy lento. Eso no quiere decir que en algunas ocasiones, en algunos conciertos, por cuestión de rapidez y de tiempo, me avientan un programa así, bomberazo. ¿Lo quieres dirigir y son 5 obras que no conozco ninguna? Digo, ay, no, pues ahí sí por lo menos me voy a orejear 1 o 2 para tener una idea. Claro. Pero como regla y como costumbre, siempre prefiero ir directo del papel a mi persona. Y eso creo que es lo que me ayudó con la obra de Carlos. Y lo que me ha ayudado pues en general en toda mi vida, ¿no? Que siempre voy a la fuente. Si es como del escritor al lector, ahí no hay intermediario. Si es una obra de teatro, entonces sí, pero también tienes la oportunidad de poder leer el script, es como una película, ¿no? Pero en principio ahí ya hay un intérprete de por medio, ¿no? Pero sí es otra cosa. Amigos radioescuchas, pues estamos platicando con el maestro Eduardo Díaz Muñoz, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña el maestro Carlos Poncio, que es compositor de la primera obra de este concierto, y también tenemos con nosotros al maestro Mauricio Nader, que es el pianista solista invitado para el concierto de mañana. Recuerde que es mañana jueves 22 de mayo, el teléfono de cabina de radio es 81 20 20 25 13, por si tiene alguna duda, algún comentario que quiera participar en esta amena plática con nosotros, pregúntenos, llámenos, coméntenos, que estaremos muy contentos de responder sus preguntas. También les recuerdo que para quienes deseen adquirir boletos para el concierto de mañana, está la página de internet boletia.com, o también puede adquirir sus boletos con descuento para maestros, estudiantes e INAPAM. Hay 2 opciones: en la oficina de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está en la Unidad Mederos, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, o también los puede adquirir mañana antes del concierto en la taquilla del Teatro Universitario a partir de las 7 de la noche. Recuerde que en la taquilla no se cuenta con terminal bancaria, es por eso que le pedimos lleve efectivo para poder pagar sus boletos. Y también les recordamos que hay una plática previa al concierto, que esto es a las 7:25, para que llegue temprano y pueda disfrutar de esta plática, que me imagino que van a estar los maestros ahí también, platicando con ustedes. Y posteriormente el concierto empieza a las 8 de la noche, en punto de las 8. Recuerde, Teatro Universitario de la Unidad Mederos. Bueno, pues quisiera continuar con una pausa musical para presentarle un poquito de lo que escucharemos el día de mañana. Vamos a iniciar con esta obra, Hacia una nueva esperanza, del compositor Carlos Poncio, que fue estrenada en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México el 3 de agosto del año 2019 por la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Raúl Aquiles Delgado.
Le acabamos de presentar un fragmento de la obra Hacia una nueva esperanza, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Raúl Aquiles Delgado. Continuamos en su programa Nuestra Orquesta. Llámenos al 81 20 20 25 13. ¿Qué creen, amigos? Tenemos un obsequio para ustedes, amigos. Es una manera de agradecerles que compartan su tiempo con nosotros y que nos escuchen. Tenemos 3 pases dobles de cortesía. Llámenos al 81 20 20 25 13. Es para el concierto de mañana 22 de mayo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se llevará a cabo en el Teatro Universitario de la Unidad Mederos a las 8 de la noche. No se lo pueden perder. Por tal motivo, ponemos a su disposición estos 3 pases dobles de cortesía. Y recuerde que estos pases los podrá recoger en el lobby del Teatro Universitario a partir de las 7 de la noche. Estamos platicando con los protagonistas del concierto de mañana, el solista invitado, el maestro Mauricio Nader, pianista, el maestro Eduardo Díaz Muñoz, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la UANL, y el compositor Carlos Alejandro Poncio de León, quien estrena su obra en Monterrey el día de mañana. Le queremos recordar rápidamente que la segunda obra del concierto es el concierto romántico, que como escuché no está titulado así, alguien le puso el título, a ver si ahorita alguien nos descifra por qué. Es el concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce, a cargo del maestro Mauricio Nader. Maestro, quisiéramos que nos platicara un poquito acerca de este concierto. Claro, es un concierto, como siempre digo, que me fascina, porque por un lado tiene algunos pasajes que suenan un poco folclóricos, que se nota que hay algo de la danza o del canto mexicano, pero también puede sonar como cualquier otra obra para piano y orquesta europea, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una obra suficientemente grande, de tal forma que se abordan desde pasajes muy románticos, como su título inventado dice, pero que, digamos, tiene pasajes muy grandiosos, pasajes muy lindos, que yo les llamo femeninos, por llamarles de alguna manera nada más. Tiene lugares, como decía, más folclóricos, tiene lugares de mucho drama, es decir, es una obra que se encadena, pero nos va llevando por caminos inusitados todo el tiempo, ¿no? Y es una obra que he tocado muchísimas veces. La primera vez fue en Colombia, en Bogotá. La he tocado en Líbano, en Puerto Rico, en El Salvador, no recuerdo en qué otros países, y en muchísimos lugares de México. Y pues es una de esas obras que me gusta tocar. De hecho, cuando el maestro Díaz Muñoz y yo platicamos qué haremos, a mí se me ocurrió lanzar el anzuelo de que hiciéramos Ponce. Dijo, buena idea, y ya, aquí estamos. ¿Cuál es la dificultad técnica de esta obra, maestro? Es una obra que tiene dificultades similares a las que tienen las obras de Liszt, por ejemplo, o Chopin. Está lleno de pasajes truculentos en los que tienes que saber qué dedo vas a poner, o que no debes correr en tal pasaje, o dónde poner el acento correcto para poder controlarlo. Es decir, no es nada más para los dedos, es también una manera de cómo llevar la obra para que no tú mismo estés cavando tu féretro, digamos, a través de la pieza, ¿no? Tu tumba. Entonces, bueno, uno con el tiempo se va haciendo más inteligente, ¿no? Cuando tocas todas estas obras de Chopin, de Liszt, de Rachmaninoff, y tiene mucho de eso, pero tiene mucho también de la misma música de Ponce. Quien ha tocado o ha escuchado obras como Guateque, no digamos el intermezzo número 1, que es muy famoso, La Gavota, muchas de sus obras también se ven un poco reflejadas, sobre todo en las partes lindas de la obra. ¿Por qué, si la producción del compositor Manuel M. Ponce es, para él era como más importante el piano, porque él estudió piano, ¿por qué las obras que más se conocen de él son de guitarra? Bueno, en buena parte él era muy amigo de Segovia, me parece que era. Sí, y de Yepes. Entonces ellos le comisionaron un montón de obra para guitarra. A tal grado es importante su obra guitarrística que muchos concursos internacionales de guitarra a veces ponen obra obligatoria de Ponce. Sí. Es decir, está a la par de su obra pianística, aunque él era pianista. Entonces, en muchos lugares ni se conoce la obra pianística tanto como la guitarrística. Maestro, y en su faceta de maestro también, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué tanto disfruta esta área en su vida? Me fascina dar clases, sobre todo masterclasses o clases magistrales. Yo doy clases diario, básicamente. Tengo, por suerte, mi propio estudio privado y tengo unos de entre 15 y 20 alumnos siempre por semana. Pero cada que viajo trato de organizar una clase magistral porque me gusta mucho la idea de que no te vean en el escenario como si fueras un semidios que va y toca media hora y te regresas, ¿no? Y además, para colmo, hasta te pagan, ¿no?
sino que tengan un contacto, que te pregunten, que estés a 1 metro de la otra persona, que aprenda, que no sé, que puedes reflexionar de acá para allá, esta frase, cómo les parece mejor aquí o el pedal. Es decir, el trabajo real, ¿no? Más allá de que parezcamos divos todos arribota del escenario, ¿no? Por ejemplo, maestro, usted que también tiene experiencia componiendo, que también es compositor, yo escuché una entrevista donde usted comentaba que hay compositores que hacen obras y que tienen a lo mejor mucha imaginación, muy fantasiosa, y que a veces no todo lo que ponen en la partitura se puede tocar. Entonces, en este caso, ¿cómo le hace usted como solista, qué pasa con estas partes de una obra cuando encuentra que no se pueden tocar? Hay un punto bien difícil en el que tienes que ser honesto, ¿no? Y ya sea, si el compositor está vivo, le dices, sabes que esto no se puede tocar por esto y por esto y por esto. Y entonces hay compositores que lo que quieren es un efecto. Entonces vas a tocar algo similar a lo que escribieron, pero que suene parecido. Y otros que se ponen muy necios y quieren que toques eso. Alguna experiencia que me tocó, no recuerdo el nombre del compositor, era muy joven, alguien como de 20 años, un estudiante. Me pasó su obra, o sea, iba a tocar muchas obras, ¿no? Me pasó esta obra negra igual a 180. Unos brincos totalmente imposibles. Aunque fueras el mejor robot del mundo, no lo puedes tocar. Entonces vino un día a mi casa, le dije, mira, puedo tocar cada nota que escribiste, pero no a 180. La puedo tocar como a 30, entonces sí me da tiempo. O puedo medio improvisar y va a sonar igualito. Ay, maestro, en mi compu sonaba bien chido. Sí, pero yo no soy compu, yo no soy inteligencia artificial. Yo necesito mis neuronas y mis dedos y mis músculos y dónde voy a voltear a ver. Entonces, pues simplemente haces lo mejor que puedes, y si el compositor se enoja, pues es su culpa por escribir cosas que no se pueden tocar. Ahora, hay cosas increíblemente difíciles, como Prokofiev o Rachmaninoff, que no nada más se puede tocar. Sabemos que se pueden tocar. Entonces ya depende, si lo vas a tocar, bueno, tienes que tocarlo bien y ya sabes que se puede y no puedes esconder nada, ¿no? También hay obras maravillosas, no es que tengas que componer como en el pasado, pero hay cosas de Schubert que son simples, o de Satie, que no tienen ninguna ambición y sin embargo son maravillosas piezas. Y hasta un estudiante puede tocarlas y con experiencia la estudias 15 minutos y ya te sale. No necesariamente la música más compleja es mejor que la no compleja, ni viceversa, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber un equilibrio entre lo que se puede hacer y el valor también de lo que se va a hacer. Cuando tú estudias Rachmaninoff y te estás partiendo el alma durante meses para que salga, sabes que al final va a sonar a Rachmaninoff. Cuando te estás partiendo el alma con una obra que es una basura, al final va a sonar a basura. ¿Para qué me voy a partir la cabeza si poder estar tocando 4 sonatas de Beethoven mejor, ¿no? ¿Tiene algún proyecto en puerta, maestro, del cual nos quiera platicar? Sí, tengo un montón ahora de grabaciones, obras de mi querido amigo Gonzalo Macías, compositor mexicano, y de Leopoldo Novoa, compositor colombiano. Pero voy a tocar el 8 de junio en México, en la sala de Nezahualcóyotl también, la fantasía húngara de Liszt, con la OJUEM, que es la Orquesta Juvenil Eduardo Mata. Y luego, bueno, vienen varios recitales en Guanajuato, en León, en México, no recuerdo qué más. Y luego toco por primera vez también el concierto número 8 de Mozart en Querétaro, esto es en noviembre me parece. Y en agosto tengo algunos recitales, es decir, todo el tiempo estamos moviéndonos y jurados. ¿Alguna composición suya, maestro, ha sido interpretada? Muchas han sido interpretadas por mí. Lo que pasa es que es una historia curiosa la mía como compositor, porque yo siempre quise ser pianista, pero empecé a componer muy joven, como a los, no sé, 9 años, 10, 11. Y compuse bastante cosas que sonaban entre Clementi y Rachmaninoff y Prokofiev, ¿no? Alguna cosa para flauta y piano que nadie jamás tocó, un cuarteto que a algunos amigos les torcí el brazo y tuvimos un ensayito y medio salió y no pasó de eso. Pero luego decidí dejar de componer. Cuando estaba en Estados Unidos, voluntariamente dije, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a tocar, porque yo jamás estudié composición, todo fue autodidacta, absolutamente. Y ahí empecé a tomar clases y dije, necesito más tiempo y más energía y no la tengo, entonces dejé de componer. Y regresé en 2016 apenas a empezar a componer otra vez. Y entonces trato cada año de tocar por lo menos 1 o 2 obras. Además, cada año trato de componer 1, 2, 3 cosillas y al siguiente año
tocarla todas las veces. Bueno, tal vez a lo mejor tengamos la oportunidad de escuchar alguna obra algún día acá en Monterrey con el maestro Eduardo. Ojalá que sí. Bueno, amigos, Radio Escuchas, estamos platicando con el maestro Mauricio Nader, pianista solista del concierto de mañana de la Orquesta Sinfónica de la UANL. También tenemos como invitados al maestro Eduardo Díaz Muñoz, que es el director artístico de la orquesta, y al maestro Carlos Poncio, quien es el compositor de la primera obra que vamos a escuchar el día de mañana. Quisiéramos platicar ya en lo que nos queda de tiempo un poquito acerca de la última obra de este concierto, que es la Sinfonía, maestro, también de compositor mexicano, como usted siempre nos ha dicho y hemos visto en su trabajo que hace mucha promoción a los compositores mexicanos, que eso nos llena de orgullo. Maestro, platíquenos brevemente acerca de esta última obra del concierto. Tiene una importancia histórica trascendental, porque aparentemente es la primera gran sinfonía compuesta en el continente americano, en 1901. Es decir, Julián Carrillo se va becado por el general Porfirio Díaz, y no a Francia, como todo el mundo hubiera pensado, que era además la preferencia del general Porfirio Díaz, sino que escoge irse a Alemania. Y bueno, lo demás es ya historia, porque todos sabemos que quizá Carrillo es el único compositor mexicano de finales del siglo XIX y principios del XX que hace estudios y carrera en Alemania, no en Francia o Italia, España incluso. La importancia de esta sinfonía sí es es trascendental, como escribió en su momento el musicólogo Jean-Étienne Marie. Muy bien podría ser la quinta sinfonía de Brahms, porque la estructura y la forma de orquestar sus temas, cómo nos los presenta y cómo desarrolla, empieza más como Brahms y luego se va a los corales más de Bruckner. Eso incluso Brennan lo escribe en sus notas. Yo creo que lo importante es que es como el mismo Julián Carrillo decía, un indio mexicano compuso una sinfonía con todos los cánones europeos. Tocada en Alemania por una orquesta alemana, ¿no? Sí, por la orquesta de Leipzig, donde él era violinista, además, sí. De los primeros violines. Entonces, Carrillo creo que es otro, un poco como Armando Luna Ponce, que no se le ha dado el valor que tiene sus obras. Cabalmente. Porque mucha gente se va con la finta de es que es el sonido 13. No, a ver, eso es una parte importante de su creatividad. Pero todo lo anterior, todo lo que Julián Carrillo nos ofreció antes de llegar a esa... todo lo que compuso antes. Híjole, esa cosmogonía de sonido 13 es muy compleja, es dificilísima, no cualquiera puede. Pero todo lo que hizo antes, sí, ya se nos está acabando el tiempo, ni hablar. Lástima. No, ni modo. Yo nomás quiero decirle a los compositores, abundando un poco en lo que decía el maestro Nader, también es falta de conocimiento del instrumento. Claro. No conocen, son obras no idiomáticas, y el compositor compone mejor si es instrumentista. Y si no es instrumentista, o si yo voy a comprar algo para viola, de lo cual no tengo ni la más remota idea, me junto con el mejor violista que tenga al lado y le pregunto cosas, o sea, ¿qué pasa si el arco? Entonces es un Así poco de eso. me pasó con la única pieza que tengo para guitarra, pedí una guitarra. Dije, a ver, una asesoría ahí. No, y yo tocarla para ver si es cierto. Pues muchísimas gracias, maestros, por estar aquí. Pues le reiteramos la invitación al público que nos está escuchando para que no se pierda el concierto de mañana. No sé si se fueron todos los pases de cortesía. Llámenos al 81 20 20 25 13. Creo que todavía queda un pase de cortesía, así que si nos está escuchando puede todavía llamarnos. Y bueno, estamos en la recta final de este programa. Muchísimas gracias, maestros, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues quisiéramos agradecer al público que nos está escuchando, recordarle la página de internet orquestasinfónica.uanl.mx. y bueno, ya nos despedimos. Quisiéramos más tiempo, pero bueno, ya no se puede. Antes de despedirme quisiera enviar un caluroso
y con mucho amor una felicitación a mi mamá que cumple años mañana, el 22 de mayo. Y bueno, muchísimas gracias, maestro, para mi mamá, a quien amo con todo mi corazón. Espero que se la pase muy bien el día de mañana. Y bueno, pues nos despedimos. Llegamos al final de su programa Nuestra Orquesta. En controles técnicos de Opus 102 Radio Nuevo León, Armando Flores. Los jueves por Radio UANL 89.7 de FM, Toño Herrera. Y en la voz y producción, su servidora Paula Rivera. Mil gracias por disfrutar de su día en compañía de Nuestra Orquesta. Nos vemos en el concierto.